Deleitados se encuentren en esta sesión del día de hoy, 16 de enero de 2024, dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la asignatura Derecho Procesal Penal, sección S de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, y al público en general que nos estuviera acompañando, bien sea en esta reunión Zoom o que en definitiva observare esta clase en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, al cual les invito a que se suscriban para que tengan en cuenta allí mis criterios vinculados sobre diferentes aspectos del derecho penal. Hoy la clase que nos convoca está vinculada a dos institutos fundamentales que son la extensión jurisdiccional regulada en el artículo 35 del Código Orgánico Procesal Penal y la jurisdicción constitucional, que iría a ser conocida eventualmente, excepcionalmente, por los jueces penales. Es decir, en primer lugar, déjeme reiterarle el mismo libro que en la clase de ayer les invité. Es un libro necesario, es un libro que cuánto me gustaría, un libro pequeño, cuánto me gustaría que lo leyeran. Inclusive se encuentra lo pueden encontrar en internet, en PDF, ahí están las referencias. Es el libro del procesalista español Juan Montero Aroca, Principios del Proceso Penal, una explicación basada en la razón, publicada por la editorial Tirán Lo Blanche, una suerte de bibliecita del derecho procesal penal, donde se da una explicación razonada, como lo indica el subtítulo, del porqué del proceso penal y específicamente del porqué del proceso penal de contenido acusatorio. Igualmente, bueno, los invito a que se suscriban a mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, para que vean allí mis, bueno, ya casi 600 videos sobre aspectos vinculados al derecho penal. Recordemos que esto que nos ocupa hoy, esto de la extensión jurisdiccional regulado en el artículo 35 del COP y la jurisdicción constitucional, forma parte de lo que yo he abordado, el esquema de la relación jurídico-procesal penal, donde dos derechos sustantivos que pertenecen a sendos sujetos de derecho se encuentran enfrentados, el ius puniendi versus el ius libertatis, la presunción de inocencia, pero que se articulan a partir de sendos derechos adjetivos. Es la potestad pública de la sanción en cabeza del Estado, bueno, se ejerce a través del derecho a la acción y uno esperaría de que esa presunción de inocencia se ejerciere a través del derecho a la defensa en el proceso. Es el proceso en donde se va a dilucidar estos derechos, aquello del nemo iudex sine actore, de que solamente el titular de la acción penal accede al proceso. En realidad, no tendríamos que verlo así en el proceso penal, puesto que el defendible también tendrá cómo acceder a ese proceso, aún en las formas iniciales, aun cuando el titular de la acción penal no esté absolutamente convencido. Ese proceso ha de ser dirigido por alguien que ostenta jurisdicción. Solamente los jueces tienen la potestad de administrar justicia, que es la jurisdicción, pero esa jurisdicción ha de verse competenciada. Y estamos analizando la primera de esas competencias, que es la competencia en razón de la materia. Esa competencia en razón de la materia en la cual el juez penal va a conocer el establecimiento de la responsabilidad penal. Mas, sin embargo, excepcionalmente, esa competencia material del juez penal va a sufrir excepciones, es decir, va a sufrir excepciones en el sentido que de vez en cuando ese juez penal como que le es infiel a esa competencia material, como que le monta cacho pues a esa competencia material, en el sentido que desarrolla atribuciones jurisdiccionales que no le son específicamente inherentes a la materia penal. Una la analizamos el día de ayer,
es la llamada cuestión prejudicial, que está descrita en el artículo 36 del Código Orgánico Procesal Penal. Invito a acudan a mi canal YouTube para que allí verifiquen la explicación de dicha cuestión prejudicial. Pero hoy nos corresponde abordar, explicar una especie de prima hermana muy cercana a la cuestión prejudicial, pero por favor no tender a confundirla, que se llama la extensión jurisdiccional, que está descrito en el artículo 35 del Código Orgánico Procesal Penal y que técnicamente es una excepción frente al ejercicio de la acción. Entonces, no confundir la cuestión prejudicial con la extensión jurisdiccional, a pesar de que se encuentran en artículos cercanos, 36 una, 35 la otra, y que ambas funcionan como excepciones que se oponen frente al ejercicio de la acción penal. Yo creo que antes de darle una explicación a la extensión jurisdiccional que se encuentra en ese artículo 35 del COP, yo creo que es menester, y aunque poco me gusta esto de estar leyendo artículos, yo creo que es menester que yo le dé una lectura a ese artículo 35 para que ustedes de alguna forma tengan alguna idea de lo que alude ese instituto de la extensión jurisdiccional. Entonces, vean, disculpen por favor, estoy un poquito aquí enredado con las láminas. Déjenme, ya va, 2 segundos por favor. Compartir pantalla, perfectamente. Y aquí la tenemos. Extensión jurisdiccional. Los tribunales penales podrán examinar las cuestiones civiles y administrativas que se presenten con motivo del conocimiento de los hechos investigados. En este supuesto, la parte interesada deberá explicar en escrito motivado las razones de hecho y de derecho en que se funda su pretensión, conjuntamente con la copia certificada íntegra de las actuaciones que hayan sido practicadas a la fecha en el procedimiento extrapenal. Si el juez penal considera que la cuestión invocada es seria, fundada y verosímil, y que además aparece tan íntimamente ligada al hecho punible que se haga racionalmente imposible su separación, entrará a conocer y decidir sobre la misma con el solo efecto de determinar si el imputado ha incurrido en delito o falta. A todo evento, el juez penal considerará infundada la solicitud y la declarará sin lugar cuando, a la fecha de su interposición, no conste haberse dado inicio al respectivo procedimiento extrapenal, salvo causas plenamente justificadas a juicio del juez, o cuando el solicitante no consigne la copia certificada íntegra de las actuaciones pertinentes, a menos que demuestre la imposibilidad de su obtención. En este caso, el juez dispondrá lo necesario para obtener la misma. La decisión que se dicte podrá ser apelada dentro de los 5 días siguientes a su publicación. El trámite de la incidencia se seguirá conforme al previsto para las excepciones. Voy a hacer énfasis a esto que está acá a la finalización del segundo párrafo, con el solo efecto de determinar si el imputado ha incurrido en delito o falta. No nos perdamos en el bosque, vamos a concentrarnos en el abedul, en la caoba, en el apamate, ¿verdad? Para no perdernos de ese instituto muy específico que es la extensión jurisdiccional. El juez penal está conociendo una causa penal, esa es su materia, el conocimiento sobre la posible determinación de responsabilidad penal de alguien. Eso es lo inherente específicamente a dicho juez penal. Más sin embargo, ese asunto penal que está conociendo el juez penal está íntimamente vinculado, indisolublemente vinculado, indivisiblemente a un asunto extrapenal
que ya está siendo conocido por una jurisdicción no penal. ¿Cuál podría ser otra jurisdicción? Bueno, la jurisdicción civil, la jurisdicción contencioso-administrativa, ley orgánica de la jurisdicción contencioso-administrativa, la jurisdicción disciplinaria, la jurisdicción laboral, la jurisdicción marítima. Entonces, ese asunto está muy vinculado al asunto penal que el juez está conociendo. Hasta que esa otra jurisdicción no resuelva ese asunto, yo, juez penal, no puedo terminar de decidir el asunto penal que está bajo mi competencia material. Está indisolublemente ligado. Repito. Entonces, así será de importante la jurisdicción penal. La jurisdicción penal se va a extender, así como una cobija que se extiende en una cama, ¿verdad? Así como dos cuerpos que se hayan acostados en una cama y uno le roba, como se dice, me quitaste la cobija, estoy pasando frío. Entonces se extiende la cobija de la jurisdicción penal a arropar otro ámbito de otra jurisdicción. Fíjense que está muy clara la determinación de las competencias de los jueces. Se habla inclusive que hay un instituto que se denomina Instituto de Regulación de la Competencia. ¿Okay? Cada juez ha de conocer en el ámbito de su jurisdicción, de su potestad, de su jurisdiccional, la materia que le es inherente, pero así será de importante la jurisdicción penal que arropa para extenderse a conocer eventualmente, excepcionalmente, no deportivamente, muy excepcionalmente, asuntos que le correspondan a otra jurisdicción. Si tomamos en cuenta la norma que acabamos de leer, el asunto ya tiene que haber sido iniciado en otra jurisdicción. Ojo, recuerden que, por ejemplo, en el caso de lo administrativo, existen los recursos administrativos, pero en los recursos administrativos, recursos jerárquicos, recursos de reconsideración, recursos de revisión, que como bien saben ustedes, está siendo regulado en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la LOPA. Ello no implica el conocimiento jurisdiccional. Todavía no hay un tribunal que lo está conociendo. El asunto está siendo conocido en el ámbito del propio procedimiento administrativo ante las autoridades administrativas y no existe todavía un conocimiento por parte de la jurisdicción administrativa. Recuerden que ya ni siquiera por la ley orgánica de la jurisdicción de lo contencioso, hay que esperar que se agoten los recursos administrativos para poder iniciar el procedimiento contencioso administrativo en el ámbito de los tribunales específicos. Entonces, ojo, no podrá hablarse de una extensión jurisdiccional si el asunto es un asunto administrativo, pero que todavía no está bajo el conocimiento de un tribunal. Entonces, la persona que alegue, la parte que alegue la existencia de esa extensión jurisdiccional, lo tendrá que hacer como una excepción. Las excepciones están descritas dentro del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal. Si ustedes ven la numeración que va desde el numeral primero, ¿verdad? De dicho artículo 28, no ven allí la extensión jurisdiccional, pero sí lo están viendo en el propio artículo que desarrolla la extensión jurisdiccional. En el artículo 35, ven que la extensión jurisdiccional funciona como una excepción a los más. A los que les guste rayar código, bueno, colocarán en el encabezado el artículo 28 y además la extensión jurisdiccional, ¿ok? Que está regulada en el artículo 35, para que sepan que dentro del elenco de excepciones del 28 no está una circunstancia de números clausos, sino que, bueno, existe la extensión jurisdiccional como otra excepción que se puede interponer para atacar la acción. El asunto tiene que estar íntimamente vinculado. Por cierto, se parece mucho a la cuestión prejudicial. Lo que pasa en la cuestión prejudicial que habíamos hablado ayer es que la cuestión prejudicial es cuando el hecho penal está vinculado a un asunto de estado civil o de estado filiatorio exclusivamente. En cambio, acá
en la extensión jurisdiccional del artículo 35 es cualquier otro asunto vinculado a lo civil, vinculado a lo contencioso administrativo, a lo laboral, a lo marítimo, a lo disciplinario, que esté vinculado al ámbito de esa causa penal. Entonces, esa parte que se sienta que su hecho tiene que ser resuelto primero en el ámbito de otra jurisdicción y que está indisolublemente vinculado al hecho penal, va a oponer la excepción de extensión jurisdiccional. La interpondrá por escrito, con abogado, con poder especial, y entonces, a menos que ya sea un imputado en esa causa, caso en el cual ya la designación del defensor ocurrió en sede jurisdiccional ante el Tribunal de Control. Lo hará por escrito y tendrá que mencionar a qué jurisdicción se encuentra conociendo esos elementos vinculados a su causa. ¿Por qué lo hace? Lo hace a los efectos de que, como todavía no existe una decisión en el ámbito civil o en el ámbito extrapenal, el Tribunal Penal excepcionalmente pueda emitir un criterio, puede emitir un fallo, puede emitir una decisión que solamente tienda a la identificación, a la individualización del imputado. Es solo a esa finalidad como se concibe la extensión jurisdiccional que está descrita en el artículo 35. Acompañará copia certificada de esas actuaciones que llevan en el ámbito penal. El propio código establece que pueden haber limitantes a ese acompañamiento de esa copia certificada, que es cuando, por ejemplo, el tribunal extrapenal no quiere conceder la copia certificada, no la quiere conceder y entonces, bueno, se demuestra ante el tribunal penal que se pidió una copia certificada, aquí está la copia sellada de que se hizo la solicitud de copia certificada, pero es el momento en que todavía no se ha consignado la copia certificada y que por lo tanto se lo participa al Tribunal Penal para que el propio Tribunal Penal decida con respecto a solicitud de esa copia. Sería la primera decisión que ostentaría, en la cual está admitiendo la procedencia de una extensión jurisdiccional y solicita una copia para saber si decide en consecuencia ese fallo que va a tener solamente una finalidad a los fines de identificar, de individualizar a un imputado. Vámonos con un par de ejemplos, a ver si me hago entender. Ustedes saben que existe un delito o varios delitos descritos en la ley orgánica, de previsiones y condiciones y medio ambiente del trabajo, la LOPSIMAT, Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, LOPSIMAT. Por ejemplo, la discapacidad total o parcial en ocasión de accidente laboral o la muerte por accidente laboral. Y por lo tanto, si es un delito, le corresponde el conocimiento a un tribunal penal. Pero es aquí que la propia ley establece que la condición de responsable penal de ese tipo de delito se equipara a la noción de empleador. Es decir, quien fuere el empleador sería el responsable eventual de la comisión de esos delitos penales laborales. Pero fíjense ustedes, quien establece la condición de empleador no es precisamente un tribunal penal, sino es un tribunal laboral, aquel cumplimiento de las 5 condiciones que te han enseñado tus profesores del derecho laboral, en la cual se verifica la existencia de un contrato individual de trabajo, ajenidad, subordinación, condiciones y medio ambiente del trabajo, remuneración y remuneración. ¿Ok? Entonces, si se dan los elementos del contrato laboral, entonces, bueno, sí, efectivamente le corresponde es al tribunal penal establecer quién es el empleador y por lo tanto el tribunal penal, sabiendo quién es empleador, podría individualizar la condición de imputado por uno de los delitos descritos en la LOPSIMAT. Pero es aquí que no se pronuncia el juez laboral. Entonces, en ese caso, el juez penal va a tener que excepcionalmente, solamente a los efectos de la individualización de la condición de empleador, va a tener que decidir. Claro que evidentemente
tanto en este instituto, en el Instituto de la Extensión Jurisdiccional, como en el que explicamos ayer, el de la cuestión prejudicial, pudieran haber sentencias contradictorias entre el tribunal penal y el tribunal no penal. Cuando existen estas sentencias contradictorias, estamos hablando de un conflicto interjurisdiccional. Cuando hay un conflicto interjurisdiccional es entre dos jurisdicciones, no un conflicto competencial. Los conflictos competenciales son entre los tribunales que asumen el conocimiento de la misma materia. Por ejemplo, los conflictos competenciales entre los tribunales penales, entre el primero de control penal contra el segundo de control penal, la Corte de Apelación del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes del Estado de Aragua versus el Tribunal Segundo de Control Municipal, de Instancia Municipal de Caracas, en el ámbito de la propia competencia material. Pero aquí, en el caso de la cuestión prejudicial y de la extensión jurisdiccional, lo que no podemos encontrar es conflictos interjurisdiccionales. ¿Quién va a resolver los conflictos interjurisdiccionales? Bueno, lo va a resolver la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Es quien va a resolver los conflictos entre tribunales de diferentes jurisdicciones en atención a la materia. Ya no estoy abordándolo exclusivamente en el ámbito de la competencia territorial, sino en atención a la competencia material. Lo van a conocer, lo va a conocer la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Hablé de la Sala Plena, no hablé de la Sala Penal, la Sala Plena. Por lo tanto, la Sala Plena no solamente se encarga de conocer, por ejemplo, el antejuicio de mérito contra altos funcionarios públicos, sino que también puede resolver los conflictos interjurisdiccionales entre tribunales de diferentes materias. Entonces, claro que esto no deja de dejarle a ustedes un amargo, un extraño sabor en la boca, ¿verdad? En el sentido de, oye, un tribunal penal va a arropar para decidir un asunto que le corresponde a otra jurisdicción. Por lo tanto, esto no puede realizarse de una forma tan deportiva, tan desigual. Y hay una palabrita que está como bordeando, ¿verdad? Todo esto, que es la palabrita, una expresión que se utiliza en el ámbito de los tribunales, que se denomina terrorismo judicial. No es conocer causas terroristas, no estoy hablando de ello. Estoy hablando de utilizar el derecho penal a los efectos de lograr la resolución de aspectos vinculados en el ámbito civil, cuando es netamente un asunto civil, o en el ámbito mercantil, o en el ámbito laboral, o en el ámbito contencioso administrativo. Hay que tener mucho cuidado, y entonces el juez que adopte la pauta de ese artículo 35, la llamada extensión jurisdiccional, ha de verificar realmente que se den los extremos precisos para no realizar una actuación extralimitada al ámbito de la competencia material. Entonces, estimados míos, seguimos hablando de las excepciones a la competencia material del juez penal. Explico. La competencia del juez penal material es el establecimiento de la responsabilidad penal. Excepcionalmente, realiza atribuciones distintas al ámbito de esa competencia material. La primera excepción la tuvimos en el día de ayer, la cuestión prejudicial. Hoy tuvimos la segunda de esas excepciones, la extensión jurisdiccional. Hay una tercera, que se llama la jurisdicción constitucional. A ver, amigos míos, ustedes cuando recorren el país, ustedes no van a ver un tribunal segundo civil del estado de Aragua, ustedes van a ver el tribunal agrario de la región noroccidental, ustedes van a encontrar el tribunal tercero de control del área metropolitana de Caracas, ustedes van a encontrar el tribunal cuarto de mediación laboral del estado Anzoátegui. Eso es lo que van a encontrar cuando recorran los tribunales. Pero cuando ustedes van a cualquier circuito, ustedes no van a encontrar un tribunal que se llama el Tribunal Segundo Constitucional de Caracas, ni van a encontrar uno que diga el Tribunal Cuarto Constitucional de Monagas. ¿Y por qué le hago yo esta precisión? Existen
procedimientos penales, procesos penales, civiles, administrativos, pero también existe el procedimiento constitucional. Existen determinados institutos en el ámbito de la jurisdicción constitucional que los informa realmente como un verdadero procedimiento. Por ejemplo, el control difuso de la constitucionalidad, el control concentrado de la constitucionalidad, la revisión constitucional, pero sobre todo el amparo. Y entonces nos preguntaríamos, ¿qué pasa si alguno de esos procedimientos constitucionales es sobre una materia penal? ¿A quién le corresponde el conocimiento de ese asunto? Si yo les estoy indicando que no existe un tribunal cuarto constitucional, cuarto de procedimientos constitucionales no existe, sino que los tribunales que son afines a la materia que va a dilucidar el procedimiento constitucional es quien debe encargarse de las incidencias y procedimientos constitucionales. La Constitución regula, ¿verdad?, de alguna forma, todos los procesos penales. El concepto de debido proceso, el concepto de tutela judicial efectiva, para regular también el proceso penal, el proceso civil, el proceso contencioso administrativo, el proceso laboral. Pero la Constitución también establece procedimientos constitucionales, es decir, el llamado uso forense de la Constitución, la procedimentalización de la búsqueda del reconocimiento de garantías y derechos de primer orden, de índole constitucional. Entonces, repito, esos procedimientos constitucionales lo va a asumir el propio tribunal de la materia que se va a dilucidar en ese procedimiento constitucional. Veamos lo siguiente. Vamos a ver lo que se denomina la jurisdicción constitucional. Primero, vamos a abordar el llamado control concentrado de la constitucionalidad. Por ejemplo, el artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia nos dice: solo corresponderá a la Sala Constitucional en los términos previstos de esta ley mediante demanda popular. Es decir, el control concentrado de la constitucionalidad solo le corresponde a la Sala Constitucional en los términos previstos de esta ley mediante demanda popular. Quiere decir la abrogación, la nulidad de leyes por demanda popular. Es decir, se requiere una mayoría calificada atendiendo al patrón electoral a los fines de solicitar ese referéndum abrogatorio. Ese control concentrado lo utiliza exclusivamente la Sala Constitucional. Pero la Sala Constitucional también tiene otra potestad de declarar la nulidad total o parcial de leyes. En primer lugar, ejerciendo otro de los controles de la constitucionalidad, yo se los he manifestado. Cuando el presidente de la República ejerce el llamado control preventivo de la constitucionalidad, en el sentido de que considera que la ley que ya ha sido sancionada por el órgano legislativo es inconstitucional. Bueno, le corresponde a la propia Sala Constitucional. Pero también la Sala Constitucional, a través de múltiples procedimientos, podrá anular total o parcialmente una ley. Ello pudiera ser bajo la solicitud de nulidad por inconstitucionalidad de la ley. Ello pudiera ser también por el ejercicio de la acción de amparo, pero fundamentalmente por la solicitud de revisión constitucional. Muy interesante que tomemos en cuenta esto último, la revisión constitucional, porque esto tiene un neto interés forense, un neto interés procesal penal, ¿okay? La llamada revisión constitucional. Veamos las competencias de la Sala Constitucional en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a concentrarnos exclusivamente en tres numerales, el 10, el 11 y el 12.
Artículo 25. Son competencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 10. Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los tribunales cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional, efectuando una indebida aplicación de una norma o principio constitucional o producido un error grave en su interpretación o por falta de aplicación de algún principio o normas constitucionales. El 11. Revisar las sentencias dictadas por las otras salas que se subsuman en los supuestos que señala el numeral anterior, así como la violación de los principios jurídicos fundamentales que se estén cometiendo en la Constitución o convenios internacionales ratificados válidamente por la República o cuando incurran en violaciones de derechos constitucionales. Y el 12 del artículo 25. Revisar las sentencias definitivamente firmes en las que se haya ejercido el control difuso de la constitucionalidad de las leyes u otras normas jurídicas que sean dictadas por las demás salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales. Estamos hablando, mis estimados, del control concentrado de la constitucionalidad asumido por esa sala constitucional, bien sea por una demanda abrogatoria o bien sea por el propio ejercicio de las atribuciones que le son inherentes a la sala constitucional en función al artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, concatenado con el artículo 335 de la Constitución. A los que les guste rayar leyes, al lado del 335 en su encabezado, ver artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y al lado del 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ver artículo 335 de la Constitución. Por favor, ingrese con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron a esta para continuar con la segunda parte de esta sesión.